Muy buenas pastoras y pastores del dividendo. Hay una pregunta que nos hacéis muchísimo desde hace unos meses. ¿Por qué estáis comprando cada vez más empresas europeas? Y sobre todo, ¿por qué empresas francesas sabiendo el problema que tienen con las retenciones? La verdad es que es una muy buena pregunta, porque si únicamente miramos la situación actual, probablemente muchos tendríais razón. Recuperar el exceso de retención en algunos países europeos sigue siendo un proceso lento, incómodo y muchas veces desesperante. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Nos estamos complicando la vida sin necesidad o simplemente estamos viendo algo que creemos que puede cambiar durante los próximos años? Ese es exactamente el objetivo de este vídeo. No queremos convenceros de comprar empresas europeas. Queremos explicaros cómo hemos llegado nosotros a esta decisión, porque creemos que entender el razonamiento es mucho más importante que copiar una cartera. Y os adelanto una cosa, cuando empezamos a estudiar este tema, nosotros también pensábamos que las retenciones europeas eran un problema muy difícil de solucionar. Sin embargo, durante ese camino descubrimos una directiva europea llamada FASTER, que nos cambió bastante la forma de ver este asunto. Así que si alguna vez os habéis planteado comprar empresas como Air Liquide, Louis Vuitton, Allianz o SAP, creo que merece la pena quedarse hasta el final. Porque hoy vamos a responder 4 preguntas muy sencillas. La primera, ¿qué ocurre realmente cuando cobramos un dividendo de una empresa francesa? La segunda, ¿qué parte de ese dinero recuperamos cuando hacemos la declaración de la renta en España y qué parte no? La tercera, ¿qué tenemos que hacer hoy si queremos recuperar ese exceso de retención? Y la cuarta, ¿qué pretende cambiar exactamente la directiva FASTER y por qué creemos que puede hacer mucho más atractiva la inversión en empresas europeas durante los próximos años? Porque una vez entendemos esas 4 preguntas, entenderéis perfectamente por qué nosotros hemos decidido empezar a construir posiciones en Europa desde ahora y no esperar a que todo sea perfecto. Todo empezó hace unos meses. Como muchos sabéis, llevamos bastante tiempo estudiando el problema del estate tax estadounidense y cuanto más profundizábamos en él, más nos hacíamos una pregunta. Nosotros estamos construyendo una cartera pensando en 20 o 30 años. No invertimos pensando en vender dentro de 5 años. Nuestro objetivo es construir un patrimonio que algún día, si todo sale bien, puedan recibir nuestros hijos. Y ahí apareció una duda. No porque pensemos que el estate tax vaya a afectar a todo el mundo, ni porque estemos diciendo que Estados Unidos sea un mal sitio para invertir. Seguimos pensando exactamente lo mismo. Estados Unidos tiene algunas de las mejores empresas del mundo. Eso no ha cambiado. Lo que sí cambió fue nuestra forma de gestionar una incertidumbre que no depende de nosotros. Y cuando construyes una cartera para varias décadas, las incertidumbres también pesan. Así que nos hicimos una pregunta muy sencilla. Si queremos seguir invirtiendo en grandes empresas, ¿por qué no empezar a mirar también mucho más hacia Europa? Porque Europa también está llena de compañías extraordinarias, empresas como Air Liquide, Louis Vuitton, Allianz, SAP, L'Oréal, Schneider Electric, ASML y muchas otras que llevan décadas creando valor para sus accionistas. Pero claro, en cuanto empezamos a hablar de empresas europeas, apareció inmediatamente el mismo comentario. Sí, Luis Ángel, todo está muy bien, pero Francia retiene muchísimo. Alemania tampoco lo pone fácil y luego recuperar ese dinero es un auténtico lío. Y la verdad es que tenían razón. Ese problema existe y nosotros nunca hemos querido esconderlo. De hecho, creemos que una buena parte de la inversión consiste precisamente en conocer tanto sus ventajas como sus inconvenientes. Porque solo cuando conoces las 2 caras de la moneda puedes decidir con criterio. Así que vamos a olvidarnos durante unos minutos de leyes, artículos y directivas y vamos a imaginar una situación muy sencilla. Imaginemos que Air Liquide decide pagarnos 1.000 euros de dividendo. 1.000 euros, dinero que la empresa ha generado trabajando durante todo el año y que ahora decide repartir entre sus accionistas. Esos 1.000 euros salen de Francia con destino a nuestra cuenta. Y antes incluso de llegar ocurre la primera parada. Francia aplica su normativa nacional y practica una retención sobre ese dividendo. De esos 1.000 euros iniciales, una parte se queda allí y el resto continúa su viaje hacia España. Cuando ese dinero llega a nuestro broker, se practica una segunda retención y finalmente vemos el ingreso en nuestra cuenta. Seguramente muchos de vosotros ya habéis vivido esta situación. Esperabais cobrar un dividendo determinado y cuando miras el ingreso piensas, ¿cómo puede ser que haya cobrado bastante menos de lo que la empresa realmente ha repartido? Y aquí aparece la primera gran duda.
¿Todo ese dinero que ha desaparecido son impuestos que realmente tenemos que pagar o parte de ese dinero simplemente está retenido de más? Porque la respuesta a esa pregunta cambia completamente la historia. Y aquí fue donde nosotros también nos llevamos una sorpresa, porque cuando empezamos a estudiar el tema descubrimos que una cosa es el dinero que inicialmente nos retienen y otra muy distinta, el impuesto que realmente nos corresponde pagar. Y para entender esa diferencia tenemos que acompañar ahora a ese mismo dividendo hasta un momento que todos conocemos muy bien, la declaración de la renta. Y aquí es donde nosotros también nos equivocábamos al principio, porque nuestra lógica era muy sencilla. Pensábamos, si Air Liquide me ha repartido 1.000 euros, pero entre Francia y España me han retenido casi 400, cuando haga la declaración de la renta, Hacienda me devolverá la diferencia. Y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo pensar así, porque al fin y al cabo las retenciones son pagos a cuenta del impuesto que realmente nos corresponde pagar. Es decir, son una especie de anticipo. Todavía no estamos pagando el impuesto definitivo, simplemente estamos adelantando dinero a Hacienda. Y cuando llega la declaración, Hacienda hace las cuentas de verdad. Así que vamos a seguir con el mismo ejemplo. Air Liquide nos ha repartido 1.000 euros brutos. Cuando llega la declaración de la renta, Hacienda no mira el dinero que realmente ha llegado a nuestra cuenta. Hacienda vuelve al principio, mira esos 1.000 euros brutos y calcula cuál es el impuesto que realmente nos corresponde pagar. Para simplificar el ejemplo, vamos a imaginar que esos dividendos tributan al 19%. Eso significa que sobre esos 1.000 euros realmente nos correspondería pagar 190 euros. Y aquí es donde nosotros pensábamos, perfecto, si durante el año me han retenido casi 400 euros y realmente solo tenía que pagar 190, Hacienda me devolverá la diferencia. Pero aquí aparece una de las partes más importantes de todo este vídeo, porque eso no es exactamente lo que ocurre. Y para entenderlo tenemos que hablar durante un minuto del convenio entre España y Francia. España y Francia, igual que ocurre con muchos otros países, tienen firmado un convenio para evitar la doble imposición. ¿Y qué significa eso? Pues dicho de forma muy sencilla, significa que los dos países se ponen de acuerdo para evitar que paguemos dos veces por el mismo dividendo. Ese convenio dice que Francia puede quedarse con una parte del dividendo, pero no con cualquier cantidad. En términos generales, el convenio fija un límite aproximado del 15%, y aquí es donde aparece el problema. Porque Francia, cuando paga el dividendo, no siempre aplica directamente ese 15%. En nuestro ejemplo, hemos supuesto que aplica un 25%, es decir, se queda con 250 euros. Pero el convenio únicamente reconoce 150. Y esto es fundamental entenderlo. Vamos a verlo despacio. Según Hacienda, por esos dividendos te corresponde pagar 190 euros. Hasta aquí no hay ninguna duda. Después, mira cuánto impuesto reconoce que has pagado. Por un lado, reconoce los 150 euros retenidos en Francia, según el convenio. Y por otro lado, reconoce la retención que ya se ha practicado en España. Con esos datos hace la liquidación y regulariza tu situación. Es decir, Hacienda sí te devuelve dinero, pero no te devuelve todo el dinero que inicialmente pensabas, porque Hacienda nunca ha reconocido esos 100 euros adicionales que Francia ha retenido por encima de lo previsto en el convenio. Y aquí está la clave. Esos 100 euros no desaparecen, no se evaporan, no los pierde Hacienda, simplemente siguen estando en Francia. Y aquí aparece la siguiente pregunta. Vale, si Hacienda española no puede devolvérnoslo, ¿quién me devuelve esos 100 euros? Porque alguien tendrá que hacerlo. Y aquí es donde empieza el verdadero problema para muchos inversores. Porque recuperar ese dinero hoy sigue siendo un proceso bastante más complicado de lo que probablemente debería ser. Y aquí es donde muchos inversores deciden bajarse del tren, porque la siguiente pregunta es inevitable. Vale, si esos 100 euros siguen en Francia, ¿cómo lo recupero? Y la respuesta hoy por hoy es bastante menos sencilla de lo que debería. Lo primero que tenemos que hacer es demostrar a Francia que realmente somos residentes fiscales españoles. Porque claro, Francia no tiene por qué saber dónde pagamos nuestros impuestos. Para eso existe un certificado de residencia fiscal. Ese certificado lo emite la Agencia Tributaria Española y sirve precisamente para acreditar que tributamos en España y que por tanto podemos acogernos al convenio entre ambos países. Pero ahí no termina el proceso. Después hay que localizar el formulario correspondiente del país donde hemos cobrado el dividendo. En este caso, Francia. Cumplimentarlo correctamente, adjuntar la documentación necesaria, presentarlo a la Administración Tributaria francesa, esperar a que revisen toda la documentación y, si todo va bien, recibir la devolución de ese exceso de retención. Y aquí quiero hacer una reflexión. Nosotros no tenemos ningún problema en hacer un trámite administrativo cuando merece la pena. Pero también entendemos perfectamente
al pequeño inversor que cobra 30, 40 o 50 euros de dividendos y piensa, ¿de verdad tengo que hacer todo este proceso para recuperar una cantidad relativamente pequeña? Y precisamente ahí está el problema. No es que recuperar el dinero sea imposible, es que el procedimiento resulta tan poco práctico que muchas personas directamente renuncian a reclamarlo. Y cuando llegamos a este punto, nosotros también nos hicimos una pregunta. ¿De verdad tiene sentido que dentro de la Unión Europea siga existiendo un sistema tan lento para algo tan habitual como cobrar un dividendo? Y resulta que esa misma pregunta también se la hizo la propia Unión Europea. Y aquí es donde aparece la directiva FASTER. Cuando empezamos a leerla hubo una cosa que nos llamó muchísimo la atención. FASTER no nace para bajar impuestos, no nace para beneficiar a unos inversores frente a otros, ni siquiera nace para cambiar los convenios fiscales que ya existen. Nace porque la propia Unión Europea reconoce que el sistema actual es demasiado complejo, que existen demasiados formularios, demasiadas diferencias entre países, demasiados procedimientos manuales y demasiadas barreras para algo que, sobre el papel, debería ser mucho más sencillo. Y aquí fue cuando nuestra forma de ver este asunto cambió. Porque hasta ese momento nosotros pensábamos, bueno, las retenciones europeas son un problema con el que habrá que convivir siempre. Pero cuando descubrimos que Europa no solo era consciente del problema, sino que ya había aprobado una directiva para intentar solucionarlo, empezamos a verlo de otra manera. Y aquí quiero ser muy claro, no estamos diciendo que FASTER vaya a resolver todos los problemas ni que en 2030 todo vaya a funcionar perfectamente, ni muchísimo menos. Pero sí creemos que es muy diferente invertir en un mercado donde el principal problema ya tiene una hoja de ruta para intentar solucionarse, que invertir esperando que algún día quizá cambien unas normas sobre las que hoy ni siquiera existe un calendario. Y esa diferencia para nosotros es importante. Llegados a este punto, aparece otra pregunta. Muy bien, si Europa quiere simplificar todo, ¿cómo pretende hacerlo? Porque una cosa es reconocer un problema y otra muy distinta resolverlo. Y aquí es donde la directiva FASTER introduce 3 cambios que al menos sobre el papel pueden cambiar bastante la experiencia del inversor europeo. La primera tiene bastante sentido. Si el problema empieza porque Francia no sabe con certeza que nosotros somos residentes fiscales españoles, ¿por qué no crear un certificado digital común para toda la Unión Europea? Y esa es precisamente la primera gran novedad. La directiva crea un certificado digital europeo de residencia fiscal, es decir, un documento electrónico que permitirá acreditar de forma mucho más sencilla dónde tenemos nuestra residencia fiscal. Y aquí hay una cosa que sí sabemos. Ese certificado lo emitirá el país donde tributemos, en nuestro caso, España. Eso aparece expresamente en la directiva. Ahora bien, también hay cosas que todavía no sabemos y creemos que es importante decirlo. No sabemos si ese certificado tendremos que solicitarlo nosotros, no sabemos si podrá pedirlo directamente nuestro broker, no sabemos si bastará con dar una autorización una única vez, ni sabemos exactamente cómo será el procedimiento práctico. Porque la directiva marca el objetivo, pero muchos detalles dependerán después de cómo cada país termine desarrollando el sistema. Y creemos importante diferenciar de lo que ya sabemos de lo que todavía son incógnitas. La segunda gran novedad tiene que ver precisamente con los brokers. Hasta ahora, prácticamente todo el trabajo recaía sobre el inversor. Éramos nosotros quienes teníamos que buscar formularios, certificados y presentar reclamaciones. Con FASTER aparece una nueva figura, los llamados intermediarios financieros certificados. Dicho de otra manera, ING, Interactive Brokers, BNP Paribas, Santander o cualquier otro custodio que cumpla los requisitos que establezca la normativa. ¿Y cuál será su función? Precisamente facilitar gran parte de ese proceso, porque siendo sinceros, si al final el inversor tuviera que seguir haciendo exactamente los mismos trámites que hace hoy, FASTER habría servido de muy poco. Por eso nosotros creemos que buena parte del trabajo terminará pasando a estos intermediarios. Pero aquí quiero insistir otra vez, esto es una interpretación nuestra basada en el espíritu de la directiva. No es algo que hoy podamos afirmar con total rotundidad. Y llegamos a la tercera gran novedad, que probablemente sea la que más nos interesa como inversores. Porque pensemos un momento, si Francia ya sabe que somos residentes fiscales españoles, ¿qué sentido tiene seguir reteniendo un 25% para devolver después una parte? Pues precisamente eso es lo que intenta evitar FASTER. La idea es que siempre que sea posible, el país que paga el dividendo aplique desde el principio la retención que realmente corresponde según el convenio. En nuestro caso, en lugar de retener inicialmente un 25% y obligarnos después a reclamar ese exceso, la idea sería aplicar directamente el porcentaje correcto.
Y si por cualquier motivo eso no pudiera hacerse en origen, la directiva también establece procedimientos de devolución mucho más rápidos que los actuales. Y aquí es donde nosotros dijimos, ahora sí que entendemos hacia dónde quiere ir Europa. Porque fijaos que la filosofía cambia completamente. Hoy el sistema funciona más o menos así. Primero te retengo de más, después ya reclamarás, después ya presentarás los formularios y después, si todo va bien, ya te devolveré el dinero. Faster intenta darle la vuelta a esa lógica. Primero identifico correctamente quién eres, después aplico la retención que realmente corresponde y si aún así hay algún exceso, que recuperarlo sea mucho más rápido y mucho más sencillo. Y sinceramente nos parece un enfoque bastante más razonable que el sistema actual. Ahora bien, todo esto nos lleva a la pregunta que realmente cambia nuestra forma de invertir. Si creemos que este es el camino hacia el que se dirige Europa, ¿por qué esperar varios años para empezar a construir posiciones en grandes empresas europeas? Y esa fue exactamente la pregunta que nos hicimos nosotros. Si creemos que este es el camino hacia el que quiere avanzar Europa, ¿por qué esperar? ¿Por qué no esperar tranquilamente hasta 2030 y cuando todo esté funcionando empezar entonces a comprar empresas europeas? Sobre el papel parece una idea fantástica, de hecho nosotros mismos la valoramos, pero cuando más lo pensábamos, menos nos convencía. Y os voy a explicar por qué. Porque invertir no consiste únicamente en elegir buenas empresas, también consiste en decidir cuándo empiezas a construir una posición. Y nosotros llevamos ya unos cuantos años invirtiendo para saber una cosa. Las carteras no se construyen de golpe, se construyen poco a poco, compra tras compra, mes tras mes, año tras año. Y aquí aparece una realidad que creo que todos los que invertimos conocemos. Es muy fácil decir hoy, cuando Faster esté funcionando empezaré a comprar Air Liquide, o cuando todo sea más sencillo compraré Allianz, o cuando desaparezcan estos problemas fiscales ya miraré empresas francesas. Eso sobre el papel suena muy bien, pero la realidad casi nunca funciona así, porque nadie sabe dónde estarán cotizando esas empresas dentro de 4 o 5 años. Puede que estén exactamente igual, puede que estén incluso más baratas, pero también puede ocurrir justo lo contrario. Puede que Air Liquide haya seguido creciendo, puede que Allianz continúe aumentando beneficios, puede que Louis Vuitton siga haciendo lo que lleva haciendo durante décadas y que cuando llegue ese momento nos encontremos comprando empresas extraordinarias a precios bastante más altos. Pero incluso dejando a un lado el precio, hay otra cuestión que para nosotros es todavía más importante: el tiempo. Porque si esperamos 4 años, no solo dejamos de comprar, también dejamos de cobrar 4 años de dividendos, 4 años de reinversión, 4 años permitiendo que el interés compuesto haga su trabajo. Y esos años ya no vuelven. Además, seamos sinceros, la mayoría de nosotros tampoco funcionamos psicológicamente como creemos. Hoy decimos que dentro de 4 años compraremos, pero llega ese momento y volvemos a pensar que quizá sea mejor esperar un poco más, que igual viene una corrección, que quizá el mercado está demasiado caro y al final seguimos sin comprar. Por eso nosotros hemos llegado a una conclusión distinta. Sí, sabemos perfectamente que hoy recuperar el exceso de retención sigue siendo un procedimiento bastante incómodo. No vamos a decir lo contrario. Pero para nosotros complicarnos la vida no es tener que hacer un trámite administrativo cuando realmente merezca la pena. Complicarnos la vida sería renunciar durante años a construir posiciones en algunas de las mejores empresas de Europa. Únicamente porque hoy existe un procedimiento administrativo que creemos que tiene muchas posibilidades de mejorar. Nosotros no queremos tener una cartera formada únicamente por empresas españolas. Creemos que Europa tiene compañías extraordinarias y queremos que formen parte de nuestro patrimonio, igual que queremos que formen parte empresas estadounidenses. La diferencia es que después de estudiar todo, nosotros vemos dos situaciones muy distintas. Por un lado tenemos el Estate Tax, una incertidumbre cuya solución hoy no conocemos. Nos encantaría que España llegase a un acuerdo con Estados Unidos similar al que ya tienen otros países europeos. De hecho, seguiremos apoyando cualquier iniciativa que pueda ayudar a conseguirlo. Pero hoy no sabemos si ocurrirá, no sabemos cuándo ocurrirá y no depende de nosotros. Sin embargo, cuando miramos Europa vemos un problema completamente diferente. Vemos un sistema de retenciones que hoy es incómodo, sí, pero también vemos una directiva ya aprobada, con un calendario, con unos plazos y con un objetivo muy claro. ¿Significa eso que vaya a funcionar perfectamente? Pues no. ¿Significa que todos los países lo implantarán igual de bien? Tampoco, pero personalmente nosotros nos sentimos más cómodos construyendo posiciones en empresas donde el principal problema ya tiene una hoja de ruta para intentar solucionarse, que aumentar posiciones a un riesgo cuya evolución ni siquiera podemos prever. ¿Podemos equivocarnos?
por supuesto. Y si dentro de unos años descubrimos que estábamos equivocados, lo diremos exactamente igual que lo que estamos diciendo hoy. Pero invertir nunca consiste en tener certezas, consiste en tomar decisiones con la mejor información disponible en cada momento. Y hoy, con todo lo que hemos estudiado, esta es la decisión con la que nosotros nos sentimos más cómodos. Ahora bien, después de todo lo que hemos contado, creo que queda una última pregunta por responder. ¿En qué punto está realmente Faster? ¿Es simplemente una idea? ¿Es una propuesta o realmente va en serio? Aquí es donde sinceramente nosotros encontramos uno de los motivos por los que decidimos empezar a mirar Europa de otra manera. Faster ya no es un borrador, no es una propuesta encima de una mesa. La directiva ya ha sido aprobada por la Unión Europea. Ahora mismo nos encontramos en una fase en la que cada Estado miembro tiene que adaptar su legislación y preparar todos los procedimientos necesarios para que el sistema pueda empezar a funcionar. Si todo sigue el calendario previsto, la aplicación comenzará a partir de 2030. Y posteriormente la Unión Europea revisará si realmente el sistema está funcionando como esperaba. Es decir, no hablamos de algo que quizá ocurra algún día, hablamos de un proyecto que ya está en marcha. Y eso para nosotros marca una diferencia importante, porque una cosa es invertir esperando que algún día cambien las reglas y otra muy distinta es invertir sabiendo que ese cambio ya tiene una hoja de ruta. ¿Podemos llevarnos una decepción? Claro que sí, puede que algunos países sean más rápidos que otros, puede que la implantación sea más lenta de lo previsto, puede que todavía existan trámites que hoy ni siquiera imaginamos. Todo eso puede ocurrir y precisamente por eso queremos ser muy prudentes. Nosotros no estamos comprando empresas europeas porque pensemos que Faster vaya a solucionar absolutamente todos los problemas. Eso sería un error. Estamos comprando empresas europeas porque creemos que son grandes empresas. Empresas que en nuestra opinión tienen sentido dentro de una cartera de muy largo plazo. Y además, vemos que uno de los principales inconvenientes que tienen hoy, el exceso de retención y toda la burocracia asociada, es precisamente uno de los problemas que Europa ha decidido intentar solucionar. ¿Lo conseguirá? No lo sabemos. Pero creemos que las probabilidades de que este proceso sea más sencillo dentro de unos años son mayores que las de quedarnos esperando a que todo sea perfecto para empezar a invertir. Y al final, invertir casi nunca consiste en elegir entre una opción perfecta y otra mala. Normalmente consiste en elegir entre varias opciones imperfectas y nosotros simplemente hemos elegido aquella con la que dormimos más tranquilos. No queremos una cartera formada únicamente por empresas españolas. Tampoco queremos renunciar a las grandes empresas estadounidenses. Simplemente queremos construir una cartera internacional lo más sólida posible, diversificada, con empresas extraordinarias y tratando de reducir en la medida de lo posible aquellos riesgos que hoy sí podemos decidir. Seguramente algunos de vosotros lo haréis de una forma diferente y nos parece fantástico, porque en inversión no existe un único camino correcto. Precisamente por eso nos encantaría que cuando terminéis de ver el vídeo nos dejéis vuestra opinión en los comentarios. ¿Vosotros esperaríais a que Faster estuviera completamente implantada para empezar a comprar empresas europeas o preferiríais ir construyendo posición poco a poco igual que estamos haciendo nosotros? Estamos convencidos de que en los comentarios también aprenderemos muchas cosas. Y antes de terminar, nos gustaría recordar algo que repetimos muchas veces en este canal. Nosotros no compartimos certezas, compartimos nuestro camino, con nuestras dudas, con nuestros errores y también con los aciertos que con el tiempo esperamos ir acumulando. No hacemos estos vídeos para decirle a nadie lo que tiene que comprar, lo hacemos porque creemos que razonar nuestras decisiones en voz alta nos ayuda a ser mejores inversores. Y quizá también puede ayudar a otros. Confiamos en llegar a 2035, pero sabemos perfectamente que el camino estará lleno de momentos de incertidumbre y precisamente por eso este canal se ha convertido para nosotros en algo mucho más importante que un canal de inversión. Es nuestra arma psicológica, el lugar donde nos obligamos a mantener la disciplina cuando llegan las dudas, la constancia cuando parece que no avanzamos y la paciencia cuando el mercado nos pone a prueba, porque creemos que la libertad financiera no se construye acertando una gran operación, se construye tomando muchas decisiones razonables durante muchos años. Así que si esta forma de entender la inversión también encaja contigo, te invitamos a suscribirte y a recorrer este camino junto a nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.